días, buenas tardes. Vamos a iniciar la actividad del día de hoy, que es una conferencia sobre la actualización económica de Cuba, que va a impartir el doctor Hugo M. que es director de Relaciones Internacionales de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, y que va a ser comentada por el doctor Sergio Cámara Izquierdo del Departamento de Economía de aquí de la UAM Azcapotzalco. Quiero destacar la importancia del tema que vamos a discutir el día de hoy: las transformaciones económicas que se están llevando a cabo en Cuba son un objeto de estudio necesario para todos los latinoamericanos que estamos convencidos sobre la necesidad de buscar opciones alternativas a la lógica de funcionamiento de la economía mundial capitalista. Entonces, este tema es de suma relevancia para que todos, profesores, estudiantes, reflexionemos sobre la experiencia cubana. Bien, voy a presentar a los integrantes de este presidium. En primer lugar, tenemos la presencia, que agradecemos mucho, del doctor José Ron Galindo, que es primer secretario y jefe de la Oficina de Educación de la Embajada de Cuba en México. Tenemos a nuestro director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Óscar Lozano Carrillo. Está también el maestro Gilberto Mendoza, que es el jefe del Departamento de Derecho, su servidor, jefe del Departamento de Economía. También contamos con la presencia del doctor Pedro Luis González Díaz, que está en la Oficina de Educación de la Embajada de Cuba. Le daremos la palabra a los participantes del presidium. Empezamos con el maestro Gilberto. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación y por su asistencia. Damos la bienvenida, como ya lo hemos dicho, al doctor José Ron Galindo, que es el primer secretario el jefe de la Oficina de Educación de la Embajada Cubana. Agradecemos también la asistencia del doctor Hugo Pons Duarte, director de Relaciones Internacionales, y al doctor Pedro Luis González Díaz, de la Oficina de Educación de la Embajada Cubana, a nuestro director de división, así como al doctor Abelardo Mariña, jefe del Departamento de Economía. Estos eventos hoy más que nunca se vuelven importantes, y más en este marco de la celebración de los 40 años de estas conferencias y eventos que se están organizando, de la celebración de los 40 años de la Universidad Autónoma Metropolitana, en reflexión de la experiencia en la educación, cuáles han sido las experiencias de otros países latinoamericanos, y que serán el marco de otros eventos que en el mes de junio continuaremos llevando a cabo. Por lo pronto, pues celebramos que podamos armar mesas con esta profundidad y con este nivel de reflexión, de tal manera que puedan ir normando nuestro criterio como académicos, como alumnos, como público en general, acerca de las discusiones que en el marco de las reformas estructurales de nuestro país se están llevando a cabo. Como lo sabemos, una de las más importantes es la de la educación, para poder nosotros poder
tener una clara determinación de la conveniencia de estas reformas que ya se llevaron a cabo y de la forma en que deban de continuarse en un momento dado, de tal forma que podamos normar criterios y en la manera de normar, de poder normar un criterio, poder emitir una opinión justificada. Muchas gracias a todos por su asistencia y damos la bienvenida a este primer evento que estamos organizando con nuestra embajada hermana del país de Cuba. Gracias. Bien, ahora le damos la palabra a nuestro invitado, el doctor José Ron Galindo. Bueno, primeramente, a los compañeros del presidio, al doctor Abelardo Mariña, al doctor Oscar Lozano Carrillo y al licenciado Gilberto Mendoza. Además, incluir aquí al grupo de dirección de la revista Legados, que también nos ha dado la posibilidad de hoy estar aquí. Yo quería hoy, antemano, decirle algo, enviarle un saludo que precisamente en la mañana de hoy el embajador Dagoberto Rodríguez Barrera nos dijo que le expresáramos, ¿no? De un tiempo acá tenemos incluso muy buenas relaciones directamente con la dirección de la Universidad Autónoma Metropolitana y realmente nosotros queríamos hoy agradecer la posibilidad que nos dan de estar aquí y poder expresar hoy elementos, ¿no?, del trabajo que desarrollamos en la dirección del país por desarrollar una economía que hoy llevamos diferente, porque también tenemos condiciones diferentes de las cuales Hugo le hablará referida a otros países, y agradecerles también porque en contacto que hemos tenido con la dirección de acá de la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco y los compañeros de la revista, hemos armado incluso un programa que va más allá hoy de la economía. O sea, ya tenemos previsto un ciclo de conferencias que vamos a trabajar próximamente en el área de la educación, en el área de la cultura, del deporte, de forma tal que también puedan conocer algunos de estos elementos de la realidad que hoy vive Cuba y que hoy estamos trabajando. Por eso queríamos ante todo dar las gracias, la posibilidad de que tengamos un auditorio bastante grande de profesores y estudiantes de acá, que son, nosotros decimos, el futuro, ¿no?, de la educación, de poder transmitir la realidad que hoy estamos viviendo en Cuba. Doctor Oscar Lozano. Gracias, doctor José Galindo, bienvenido. Bienvenido, doctor Hugo Pons Duarte. Esta casa abierta al tiempo, ese es nuestro lema. Bienvenido, don Pedro Luis González, autoridades de la embajada que nos acompañan. Enviamos a través de ustedes un saludo al señor embajador Roberto Rodríguez, y efectivamente, como ya lo mencionaba aquí el doctor José Ron, pues estamos iniciando una serie de actividades en las cuales la UAM, en su perfil universidad pública, que comparte muchos valores con el pueblo cubano, sus instituciones, quiere refrendarlos y al mismo tiempo mostrar en su comunidad académica, de profesores, de alumnos, de administrativos, ese perfil que debe de resguardarse, que se debe de fortalecer, que se convierte en un reducto en estos días de mercantilismo y seguimiento poco humanista de toda actividad organizacional en el mundo. Eventos como este, que organizan de manera coordinada la división, ¿no?, en entidades tan activas como la revista Legados, con el
maestro Javier Huerta y el equipo que acompaña, ¿no? El doctor Octavio Loizaga, el doctor Ramiro Bautista, la maestra Jazmín, bueno, son mucha gente que está trabajando en el Departamento de Derecho que comanda el licenciado Gilberto Mendoza, así como también desde el Departamento de Economía con el doctor Abelardo Mariña y los otros departamentos. Eventos como este, de manera coordinada, les ofrecen a la comunidad de estudiantes una alternativa permanente, extracurricular, además del aula, para no solo estar enterados, sino seguirse formando con este espíritu que se requiere hoy en día. Creo que es muy necesario que en el marco de los 40 años que está cumpliendo nuestra institución, nosotros refrendemos este compromiso, que lo cultivemos. Esta serie de actividades que hoy vamos a inaugurar tienen ese compromiso, no solo hacia adentro, sino también alzando la voz desde la universidad pública hacia la sociedad, mostrando que estamos cumpliendo con nuestro compromiso hacia el cual se nos fundó y que lo hacemos permanentemente con fuerza y sobre todo conscientes de la necesidad de hermanarnos con los países latinoamericanos con los cuales compartimos tantas problemáticas comunes. Yo quisiera agradecer al doctor Hugo Pons la conferencia que en este momento nos va a dar, porque nos va a permitir, a través de un aspecto fundamental tan interesante como lo que ha hecho el pueblo, el gobierno cubano en relación a la economía, mostrar esas otras alternativas que se tienen y que muchas veces no son tan estudiadas como se dice, ¿no? Entonces, siendo así, pues yo les pediría si nos ponemos de pie para declarar formalmente inaugurado el acto. Y siendo las 12:20 del 21 de mayo de 2014, se declaran formalmente inaugurados los trabajos de colaboración con la Embajada, Gobierno y Pueblo Cubano de la Universidad Autónoma Metropolitana. Enhorabuena y que todo salga perfecto. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a la conferencia que nos van a impartir hoy y nos van a comentar. Pero vale la pena también hacer referencia a que estos eventos que se hacen hoy con la Embajada cubana se hacen en el marco, como ya lo dijeron hace un momento, de los 40 años que está por cumplir la Universidad Metropolitana en el mes de noviembre de este año. Y creo que es importante hacer algunas referencias que sirvan para la reflexión de todos los que nos encontramos hoy en esta sala. Y es que hace 40 años la población en México era de 55 millones de habitantes, de 14 millones de la población económicamente activa, que había un equilibrio más o menos parejo entre la estructura urbana y la rural,
que las actividades primarias, o sea, la agricultura y la secundaria, la industria, tenían un peso determinante en la actividad económica en el país, que México era un país exportador de granos básicos, que estaba basado fundamentalmente en un modelo de desarrollo que fue conocido y que es estudiado en esta universidad como el desarrollo estabilizador, que entraba en un periodo de declive, que ese modelo económico daba la posibilidad de un crecimiento económico del 6% en promedio, que tenía una estructura económica planificada desde el Estado, que había una política de protección a la inversión extranjera, que alentaba el crecimiento del sector privado sin perder el control de la economía por parte del Estado. En fin, podríamos señalar una larga lista de aspectos, ¿verdad?, que han cambiado sustancialmente, puesto que a 40 años de distancia hoy tenemos una población de 120 millones de habitantes, es decir, son dos países, es un país diferente, que tenemos una población económicamente activa de 50 millones, con una estructura mayoritariamente urbana, que los servicios han reemplazado al campo y a la industria, que el Estado ha cedido su lugar al mercado, que hoy somos importadores de granos básicos. En fin, también podríamos hacer una larga lista de cambios que ha sufrido la economía mexicana y que hoy la sociedad mexicana padece las consecuencias de estos cambios que ha tenido la estructura social y económica de nuestro país. Quise hacer compartir con ustedes estos datos porque la universidad surge en 1974, cuando el modelo de desarrollo estabilizador entraba en crisis y que tenía como objetivo formar a los profesionistas que requería el país para sacarlo del declive económico, de los cambios sociales que se enfrentaban, y que hoy los retos que tiene la Universidad Metropolitana son más complejos que los que tenía en la década de los años 70, y que la formación de nuestros estudiantes, pues obviamente siguiendo las líneas que están establecidas en la ley orgánica, tiene como objetivo no solamente formar profesionales para conseguir un empleo, sino tiene como tarea fundamental formar profesionales para atender los grandes problemas nacionales, y eso me parece que es algo que hay que tomar en cuenta. Por eso nos pareció importante empezar con una mesa de análisis donde se expliquen los cambios que hoy vive la economía cubana, para refrescar un poco la memoria, ayudar a la reflexión a los estudiantes de la Universidad Metropolitana, a nuestros colegas, profesores, profesoras, ¿verdad? Y también, ¿por qué no decirlo?, para ver qué podemos nosotros aprender de lo que hoy los cubanos están haciendo en materia económica, puesto que nuestro simposio que estamos preparando tiene un título que es muy sugerente, se llama Economía y Educación para el Desarrollo, porque creo que es un tema que a la sociedad mexicana se le ha borrado de la memoria, y que hemos tomado otros temas que se han convertido como modas intelectuales para resolver otras problemáticas que no son los problemas centrales que hoy vive el país. Para ello tenemos la presencia, como ya lo dijimos, lo señalaron los colegas anteriores, al doctor Hugo Pons, que es doctor en Ciencias Económicas, profesor titular de la Universidad de La Habana y del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, investigador titular de la Academia de las Ciencias de Cuba,
miembro de honor de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, y que es también miembro de la Comisión Nacional de Grados Científicos en Cuba. Para dar inicio a la presentación, le cedo la palabra al doctor Hugo Pons. Muchas gracias. Permítanme, primero que todo, agradecer la posibilidad de compartir con ustedes algunos pensamientos y algunas ideas acerca del tema que convoca nuestra presentación, sobre todo en un contexto en que una universidad como esta organiza la celebración de su 40 aniversario, cosa que siempre nos llena en primer lugar de satisfacción. Un centro docente, académico como este, y además, digamos, introduce un compromiso en términos del tratamiento del tema al que hacemos o se hacía referencia, acerca de la actualización del modelo socioeconómico cubano. Yo realmente, a lo mejor me notan un poco lento, eso es el miedo escénico, y también el condicionamiento de que no estoy acostumbrado a hacerlo sentado. Es un problema de formación genética, y trataré por tanto de hacerlo sentado y de la manera en que acostumbro a hacerlo. Yo voy a tratar de hacer no una conferencia, sino realmente la presentación de algunos aspectos vinculados con este proceso que tiene lugar en Cuba en este momento. Tal vez iniciando algunos elementos que caracterizan el origen de este proceso, que se ubica desde el punto de vista, pudiéramos decir, analítico, en general, en algunos medios y en algún contexto. A partir del año 2009-2010, sin embargo, tiene su origen verdaderamente en algo tan lejano, diría yo, en mi opinión, como el año 1953. Y las razones de esto están dadas para mí en el hecho de que es en ese año cuando se concreta una proyección económica a través de un plan que persigue precisamente resolver los problemas económicos y sociales de Cuba desde ese momento, y que se inserta y se convierte en la base del programa económico del Moncada, y por tanto en el objeto de aquellos jóvenes, 82, que salieron precisamente de aquí de México para transformar la sociedad cubana. Transformación de la sociedad cubana que no podía hacerse sin la transformación de la economía, y transformación de la economía que no podía llevarse a cabo sin tener un diagnóstico y proceso de proyección y planificación en la cual participó no solamente los compañeros del movimiento 26 de julio, sino también otras líneas de pensamiento encabezadas por personas como Felipe Pasos, por ejemplo, por personas como Regino Botti, estudios de antecedentes en la estructura económica cubana como la de Julián Alienes, Cepero Bonilla, una figura en el desarrollo de la industria azucarera cubana, y otros. Y ahí surge precisamente esa base, ese sustento que posteriormente es expresado en algunas líneas, muy sintéticamente desde el punto de vista económico, por el compañero Fidel Castro, en ese alegato de La historia me absolverá, y donde se proyectan dos dimensiones desde lo social y desde lo económico. Desde lo social, abordando aspectos como la necesidad de generalizar la educación gratuita en Cuba, de elevar los niveles de salud, de resolver los problemas de vivienda, y desde el punto de vista económico resolver el problema de desempleo, resolver los aspectos estructurales que traían como consecuencias precisamente el hecho de que Cuba fuera un país monoproductor, monoexportador,
con una alta dependencia de las importaciones y asuntos de este tipo. Y digo esto ¿por qué? Porque el proceso actual de los lineamientos tiene antecedentes, inclusive a lo largo de la historia de ese proceso revolucionario ya triunfante desde 1959. Cuando se periodiza y se sistematiza el comportamiento de la economía cubana, pueden encontrarse, lo voy a decir a muy grandes rasgos, pienso que lo más interesante va a ser posteriormente el intercambio, 3 etapas anteriores a esta. Una primera etapa que pudiéramos considerarla entre ese periodo 1959-1962, en que queda marcada su culminación en 1962 precisamente por la ley norteamericana que establece el bloqueo económico a Cuba. Bloqueo económico que, como ustedes saben, se proyecta y se presenta como embargo, que es otra figura desde el punto de vista jurídico, que trajo como consecuencias un alto grado de obsolescencia en la base económica cubana, que tenía el 85% prácticamente de su dependencia con la economía norteamericana. Me voy a referir muy brevemente a estos elementos históricos, no voy a dar alguna conferencia sobre la historia económica de Cuba. Pero sí es importante tener esto presente porque eso implicó un primer cambio y transformación en la base económico-productiva cubana, incorporando entonces una tecnología proveniente del campo socialista y que generó necesariamente no solo cambios en la tecnología, sino cambios en el quehacer, en la cultura económica, en la cultura productiva y en la cultura desde el punto de vista social. Y este proceso que arranca en 1962 inicia entonces una segunda etapa que a mi modo de ver culmina en 1966, que tiene lugar precisamente el diferendo entre Cuba y Estados Unidos y se plantean 5 puntos para la solución de ese diferendo. Se enraiza a partir de ese periodo y pudiéramos decir que se fortalece como cambio y como etapa a partir de 1972. Y aquí estaríamos en presencia realmente de una segunda etapa en que Cuba se inserta como miembro de los países del CAME, también conocidos como COMECON o Consejo de Ayuda Mutua Económica para el campo socialista. Y esto implicó transformaciones también en la base económico-productiva desde el punto de vista tecnológico, el diseño y proyección de estrategias de desarrollo para Cuba en un entorno y en un contexto de carácter complementario a la producción y a la comercialización y a todo el proceso económico de los países miembros del CAME. Estos procesos ambos y los subsiguientes no solamente tienen lugar en un contexto de base económica o de base productiva, sino también tienen necesariamente su reflejo en la superestructura desde el punto de vista de cambios en el proceso de administración. En esa superestructura se generan instituciones diferentes, cambian las instituciones y con ello cambia también indudablemente el quehacer de los que la integran. Y esto es bueno entenderlo porque estamos hablando, voy a dar un salto aquí, de que para el pueblo cubano en general y para su gobierno, este proceso de cambios y transformaciones constituye también un incremento del acervo en materia de gobernanza, de gobernabilidad y de administración, que tiene un punto culminante en 1986. Si hay un periodo importante en términos de transformaciones, de concepción, de utilización de instrumentos y herramientas económicas y de cambios, incluso en una percepción hacia cómo desarrollar la economía cubana y por tanto continuar desarrollando la sociedad, es el proceso que se denomina rectificación de errores y tendencias negativas, que tiene lugar entre 1986 y desgraciadamente se interrumpe en 1990 con la desaparición del campo socialista, pero que tiene de manera singular incluso un término acuñado
por el compañero Fidel Castro, que denominó ese proceso y su arrancada como un proceso encaminado a eliminar el copismo. Y el copismo, en tanto, digamos, el traslado mecánico de determinadas formas de administración y de gestión económica provenientes del campo socialista en el cual Cuba se encuentra representada. De esta manera llegamos muy rápidamente a 1990, desaparición del campo socialista, 1991, desaparición de la Unión Soviética y cambio además en el modelo de desarrollo soviético, cambio en su estructura de propiedad y cambio por tanto en la base económica, con un nivel de compromiso con la economía cubana en la cual el 75% prácticamente de la actividad económica cubana dependía fundamentalmente de este país y alrededor del 81% del campo socialista en general. Y esto entonces puede, digamos, introducir una pregunta: ¿qué pasó? Bueno, pues algo tan simple, mis compañeros, mis colegas me dicen, no lo digas más, eso lo sabe todo el mundo. Y yo les digo, bueno, pero es que todos los años nacen personas. Los años van pasando y hay jóvenes que no saben nada de eso. Y hay personas como yo, que aunque todavía no tengo Alzheimer, olvidamos cosas. Y en 1991, entre 1991 y 1992, Cuba pierde en un año el 50% del abastecimiento petrolero proveniente de la Unión Soviética. De 13,6 millones de toneladas de petróleo, estamos hablando de un país petrolero, ¿no? Cuba recibió 6,2 millones de toneladas. Y esto introdujo algo muy simpático, ¿no? Porque recuerdo que en La Habana, capital del país, teníamos alrededor de 8 horas de servicio eléctrico diario. En otras regiones del país el promedio eran 3 horas o 4. Y los cubanos decíamos, bueno, nosotros ahora resulta que no tenemos apagones, lo que tenemos es alumbrones. Y hay que aprovechar los alumbrones. Es una cosa increíble. Pero, ¿qué importancia tiene esto? Que eso marcó, a partir de ese momento, no solamente un nuevo grado y una nueva etapa de obsolescencia tecnológica, un país que tiene una dependencia extraordinaria del campo socialista, con una tecnología proveniente fundamentalmente de la Unión Soviética, altamente consumidora de petróleo, de energía, porque existía precisamente una fuente de abasto hacia la tecnología soviética en aquella época que la convertía en alta consumidora. Los niveles de eficiencia estaban condicionados por un alto grado de consumo energético. Y esto implicó que entre 1993 y 1994 se culmina un proceso extraordinario de caída de la economía cubana expresada en el Producto Interno Bruto, que alcanza el 34,7%. En el año 1993 había existido una caída del Producto Industrial, prácticamente, incluso en cierta medida superior. Y esto introdujo todo este periodo, el denominado periodo especial. Ha sonado mucho. Periodo especial, un proceso en el cual la economía cubana prácticamente está en bancarrota, esa es una realidad, y que a partir del año 1994, hacia el 94-95, se observa un primer crecimiento de la economía en el 0,2% del Producto Interno Bruto. Desde esa fecha hasta ahora, la economía cubana ha venido creciendo, si bien no al ritmo necesario, porque ha habido incluso retrocesos en términos de ritmo, pero desde el punto de vista acumulativo observa una tendencia creciente. Pero ¿qué pasó en función de desarrollo estratégico? ¿Qué pasó en función de definiciones de política? Bueno,
Indudablemente, la introducción del periodo especial paralizó el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, pero no paralizó la capacidad estratégica y de diseño estratégico del gobierno cubano. Tanto es así que se determina adoptar una estrategia de mediano plazo denominada estrategia de supervivencia y desarrollo. Y yo recuerdo que en el marco de mis colegas yo decía, será estrategia de supervivencia, porque ¿con qué nos vamos a desarrollar? En ese momento pensábamos eso y decíamos, con ese nivel de impacto que tenemos. Sin embargo, hay que decir que esa estrategia de supervivencia y desarrollo estaba sustentada, entre otras cosas, en los valores que a lo largo de tantos años se habían entronizado en la sociedad cubana. Y por eso se le llamó así, estrategia de supervivencia y desarrollo. Esa estrategia de supervivencia y desarrollo permitió, como decía antes, que hubiera un crecimiento del 0,2% solamente a un año de diferencia, ya a la altura de medir el año 1995. Esa estrategia de supervivencia y desarrollo permitió también tener presente a la altura del año 1996-97, una vez diseñados y aplicados algunos cambios, como fue el surgimiento de una economía emergente, como fue la dolarización de la economía cubana, como fue la apertura, lo que pudiéramos llamar la apertura a la libre utilización de divisas fuertes en la economía cubana, posibilitó también a través de la definición de una política encaminada a asegurar sobre todo el desarrollo de sectores tradicionales, de los cuales existía un acervo a lo largo de los años, y a la vez asegurar por la vía de la acumulación el incremento de los sectores de punta que habían sido viniendo definidos desde los años 80 y que se expresan como estrategia, en una expresión del compañero Fidel, donde decía que había que convertir a Cuba en un país de hombres de ciencia. Y precisamente a partir del año 1900, como decía antes, 94, 95, se concreta en el 96, se define que hay que hacer todo el esfuerzo desde el punto de vista de la eficacia, de eficiencia, de ahorro, de efectividad, en orientar los procesos de acumulación y desarrollo hacia el níquel, hacia el turismo, hacia el café y hacia el tabaco, teniendo en cuenta que tenía además el país muy deprimida la industria azucarera, que era su base fundamental de ingresos, con una exportación y un impacto del 81% en la factura comercial externa. Y la industria azucarera indudablemente sufrió un impacto extraordinariamente grande en ese periodo. El turismo vino a sustituir ese efecto. Y esto, para no andar en este camino, es largo y ustedes comprenderán que hablar de esto, o sea, someterlos a esto durante 30 o 40 minutos puede ser abusivo de mi parte, trae como consecuencias precisamente que esta estrategia dimensiona la continuidad del proceso a partir del año aproximadamente 1997-1998, con determinadas políticas orientadas hacia la política monetaria, la política cambiaria y otras. ¿Qué sucede un poco en ese periodo? Para dar algunas cifras muy rápidamente. Entre 1994 y el año 2014, por ejemplo, Cuba perdió un promedio anual del 1,6% del valor de sus activos. Da una idea. Sin embargo, cuando llega el año 2000, se produce además en Cuba un referéndum en relación con
si el país debía continuar construyendo el socialismo. Hay que decir que más del 90% de la población, si mal no recuerdo, alrededor del 90,2% de la población votó a favor de la construcción socialista y votó más del 85% también, si mal no recuerdo, no soy muy bueno para las cifras, de los electores que tenían derecho al referéndum. Y esto da una idea de estos elementos de valores a los que hacíamos referencia y de esos aspectos que involucran como estrategia a toda la población. Quiero dejar esto ahí porque puede ser parte del intercambio posterior y entrar entonces en que, a mi modo de ver, lo que hoy día le llamamos lineamientos de la política económica y social de la Revolución Cubana, que tiene su origen con su aprobación en el Congreso, sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba. Tiene como experiencia que desde el primer Congreso del Partido, todos estos elementos de carácter estratégico han sido analizados hacia lo interno del partido y se ha emitido una resolución económica por parte del partido con la proyección de las tendencias estratégicas del país. Y estos son analizados posteriormente y son resultado del análisis en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que aprueba esas proyecciones estratégicas a partir de la propuesta de la tendencia de desarrollo que el partido ha venido analizando y presentando a lo largo de los años. Aquí es importante un elemento, que este proceso de lineamiento de la política económica y social del partido, me referiré a ella como lineamientos a partir de ahora, desde este año, ese año que tiene lugar ese proceso, puede ser considerado, pienso yo, el proceso más inclusivo en la proyección estratégica y en los elementos de conducción económica y de administración del país. Se le presentó a la población 291 lineamientos resultados de un estudio diagnóstico. Esos 291 lineamientos se discutieron desde la base a nivel de cuadra, con la participación de especialistas en economía, en derecho, profesionales que contribuyeron a explicar los procesos y los contenidos que fueran no comprensibles por parte de la población. Se hizo desde noviembre del año 2010. Octubre, se inició en octubre, se continuó en noviembre. Tuvieron además, hay que decir, 3 millones de intervenciones. No solamente a nivel de las cuadras, sino a nivel de los centros de trabajo, universidades, instituciones. Y a ustedes les voy a decir una cifra que casi no utilizo, porque en otro contexto tal vez no lo entendería, que es 8 millones de participantes, pero lógicamente hay participantes que estuvieron en más de